Si aplicamos entonces la sumatoria de fuerzas sobre el eje X, nos daríamos cuenta que ese resultado sería 0. Si ahora aplicamos la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y, las dos fuerzas componentes van hacia abajo, se sumarían y nos daría este resultado neto, menos 2 veces la fuerza de tensión en Y. Voy a olvidarme del signo negativo porque no va a ser necesario. Y entonces voy a igualar este resultado a la masa por la aceleración. Como es una porción de cuerda bien pequeño, voy a identificarlo con un delta M, delta de masa. Repito, para indicar que es una masa pequeña. Y la aceleración resultante de esas fuerzas apunta hacia abajo, hacia el centro de la trayectoria. Entonces aquí tenemos igualada la fuerza resultante con el producto de la masa por la aceleración centrípeta. Ahora voy a reemplazar la componente en Y de esta forma. La fuerza de tensión por el seno del ángulo, porque la componente en Y es opuesta al ángulo que se forma entre los vectores. Del movimiento circular nos podríamos recordar que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre r. R es el radio de la trayectoria. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Se nos olvidó la función seno? No. Estamos aplicando acá el hecho de que el ángulo que se está formando para este segmento muy pequeño también es muy pequeño y estamos ocupando entonces la aproximación para ángulo pequeño. El seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo. Esto se cumple matemáticamente. Entonces nos queda esta ecuación, esta de acá. De esta vamos a seguir simplificando. Recordemos que la masa estaba relacionada con la densidad lineal y la longitud de la cuerda. La densidad lineal decíamos que era la masa por unidad de longitud, o sea que el producto de la densidad lineal por la longitud me da la masa. Como es un segmento pequeño, tenemos una porción de longitud pequeña. Y ahora lo que hacemos es transformar este ángulo. Del segmento de círculo que teníamos originalmente, voy a borrar acá, teníamos más o menos esto. Este era θ y este es el segmento delta x sobre 2. Aquí teníamos el radio. Entonces, si relacionamos acá como si fuera un triángulo rectángulo, esto sería opuesto al ángulo. Y esta sería la hipotenusa. Entonces diríamos seno del ángulo igual a delta x sobre 2 veces r. Pero como el seno del ángulo, el ángulo es una cantidad pequeña, eliminamos la función seno haciendo la aproximación y θ es igual a delta x sobre 2r, que es lo que tenemos acá, delta x sobre 2r. Ahora podemos eliminar el 2 de esta ecuación y podríamos eliminar el delta x, quedándonos de esta forma. Adicional a eso podemos eliminar también r, ¿verdad? Bien, de aquí solo sería despejar, ¿verdad? Lo que es la velocidad que tanto nos interesa. Despejamos lo que es la velocidad al cuadrado y el resultado es este, la velocidad de propagación. La velocidad de propagación, que es la velocidad con la que se mueven los patrones de onda o las crestas, tiene esta magnitud, la raíz de la fuerza de tensión entre la densidad lineal. Entre más tensa esté la cuerda, con mayor rapidez se propaga la perturbación. Entre más pesada sea la cuerda, más lentamente se va a propagar la perturbación o más difícil va a ser propagar la energía en ese medio material. Y se le llama velocidad de propagación. Por supuesto, las unidades son metros sobre segundos. Esa velocidad de propagación que acabamos de encontrar es la misma que nosotros calculamos como longitud de onda por f o longitud de onda entre el período. Por lo tanto, acá tenemos las diferentes formas en cómo podemos determinar esta misma velocidad. Primero, con propiedades del elemento, del medio material, la cuerda, la fuerza de tensión de la cuerda y la densidad que tenga la cuerda. Si yo modifico cualquiera de estos parámetros, fuerza o densidad, eso va a modificar la velocidad de propagación. Ojo, no lo va a modificar ni la longitud de onda ni la frecuencia, ni la longitud de onda ni el período, ni la frecuencia angular ni el número de onda. Solo lo va a modificar la fuerza de tensión y la densidad. Si yo modifico propiedades del medio material, eso modifica
la velocidad de propagación. Las otras son formas alternativas de calcular la magnitud de esa velocidad. Longitud de onda por f, longitud de onda entre período y frecuencia angular entre el número de onda. La frecuencia angular es 2pi sobre el período. Y si yo divido esto entre el número de onda, que es 2pi, sobre la longitud de onda, al eliminar 2pi nos queda otra vez lambda entre el período, que es esta forma, esta de acá, longitud de onda entre el período, que nos devuelve también el valor de la velocidad de propagación. Entonces cualquiera de estas formas me devuelve la velocidad de propagación. Hablaremos ahora del transporte de energía que puede propagar una onda y de la potencia que puede transmitir en su movimiento. Vamos a imaginar entonces una perturbación senoidal que viaja en cierta dirección a lo largo del eje X o el eje horizontal, con una velocidad de propagación que ya dijimos que es constante y ya sabemos cómo se puede calcular. Voy a imaginarme un punto que se encuentra en una posición máxima, ahí sobre esa cresta. Yo puedo ubicar ese punto e indicar que está en una posición máxima o en un valor de amplitud. Justamente en ese lugar que tiene más amplitud, existe una aceleración hacia abajo, ¿verdad? Al igual que en este punto de acá, existirá una aceleración hacia arriba. Voy a relacionar ahora los términos de la energía como que si se tratara ese punto en particular de la cuerda de un sistema masa-resorte. Sabemos que la energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Como se encuentra en un lugar de amplitud, no tenemos energía cinética. ¿Por qué? Porque la velocidad en este punto es cero. La velocidad transversal, ¿verdad? Que también la identificamos con la letra U. Entonces, toda la energía mecánica, toda esta energía, es o está almacenada en forma de energía potencial. La energía potencial es un medio de K por X al cuadrado, donde X nos va a representar la posición máxima, que es esta, ¿verdad? Esta de acá. Bien, ese pequeño elemento que tiene una amplitud máxima tendrá también una pequeña porción de masa. La voy a indicar como delta M. Entonces la energía mecánica quedaría expresada como un medio del delta M por la frecuencia angular al cuadrado por X al cuadrado. ¿De dónde sale esto? Acuérdense que del movimiento armónico simple del sistema masa-resorte, K representaba el producto de la masa por omega cuadrado. Esa es la sustitución que estamos haciendo ahí. Ahora voy a llamar a la densidad lineal, que dijimos que es la masa dividida entre la longitud. Para cualquier porción de masa, una porción de longitud. Y la voy a reemplazar para este término de la masa. Aquí me queda expresado de esta forma. Y lo reemplazo en la ecuación de la energía y nos queda toda esta ecuación, todo este de acá. Esta sería la energía mecánica que tiene almacenada esta pequeña porción de masa en esta cuerda en esa posición máxima. Pero nosotros queremos saber cuál sería la energía que almacena todo un segmento de la cuerda. Para eso lo que hacemos es aumentar la longitud, aumentar este tamaño. Si esta es una porción pequeña, pues yo quiero una porción más grande, que podría ser una longitud de onda completa. La energía en un tramo de una longitud de onda, que típicamente va a ser así, ¿verdad? ¿Cuánto transporta de energía en una longitud de onda completa? Se expresaría de la siguiente manera, ¿verdad? Tenemos aquí el caso de una onda cualquiera armónica, lo que está en color rojo, lo que queremos transportar, al cabo de producirse una distancia de una longitud de onda, se ha desplazado, y entonces la energía mecánica queda expresada de esta forma. Un medio de la densidad de la cuerda por la longitud de onda, por la frecuencia angular al cuadrado, por la amplitud al cuadrado. Vean que esta ecuación de acá, este resultado, sigue teniendo valores constantes. La densidad, la longitud de onda, la frecuencia y la amplitud son valores constantes. Entonces, como suponemos que la energía se conserva, la energía mecánica también debe ser constante. Se mantiene inalterada. ¿Qué sucede con el término de la potencia? La potencia es como decir cuánta energía se puede transmitir en un tiempo. ¿En qué tiempo nos va a interesar? Cuando ha sucedido una longitud de onda. ¿Cuándo sucede un desplazamiento de una longitud de onda? Cuando el tiempo es exactamente un periodo.
Entonces tomamos la ecuación que tenemos para la energía y la dividimos entre el tiempo de un periodo. Así podemos conocer cuánta energía se transporta por ciclo. Si nos fijamos acá, longitud de onda entre el periodo, hemos dicho que representa la velocidad de propagación. Entonces, la potencia tendrá esta ecuación: un medio de la densidad lineal por la velocidad de propagación por la amplitud al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado. Como aparece aquí el término de un medio, generalmente a esta ecuación de la potencia se le llama potencia media. Esta es la potencia media o potencia promedio por el un medio que aparece ahí. Entonces solo la potencia como tal sería todo este término de acá. Bien, ahí tenemos entonces la ecuación tanto para la energía como la cantidad de energía que se transmite por unidad de tiempo. Acuérdense que la potencia está en unidades de watts y la energía en unidades de joules. Ahora que ya hemos determinado tanto la energía como la potencia, es importante introducir este otro término, la intensidad. La energía en una onda se propaga sin pérdidas, como hemos venido diciendo, se mantiene constante. La energía depende del número de dimensiones en que se propague la onda y de la forma de los frentes. La energía se distribuye. ¿Se recuerdan de las figuras que observamos en los tipos de ondas unidimensional, bidimensional y tridimensional? Ahí teníamos ondas que se transportaban como puntos, ondas que se propagaban como círculos, ondas que se propagaban como esferas. De acuerdo a cómo sea esa forma de propagarse la onda, que se llaman frentes de onda, así se va a distribuir entonces la energía. Es lo que quiero que comprendamos en esta parte. De acuerdo a cómo sean los frentes de la onda, así vamos a tener una distribución de esta energía. Imaginemos entonces lo siguiente: tenemos ondas unidimensionales. En las ondas unidimensionales, nada más se propaga la onda en forma de puntos, ¿sí? En forma de puntitos. En las ondas bidimensionales, las ondas se propagan en forma de líneas rectas, circunferencias y otras. En las tridimensionales, las ondas se propagan en forma de planos, esferas, cilindros y otros, de acuerdo a cómo sea la perturbación. Ahora, aquí podemos tener diferentes casos. Nosotros vamos a trabajar con los más sencillos. ¿Qué vamos a entender por un frente de onda? El frente de onda está relacionado con la forma de la onda. Es un concepto geométrico, es decir, es lo que yo observo del comportamiento del movimiento de la onda. Yo puedo observar círculos, líneas, puntos, esferas, etc. Es una visión geométrica del movimiento de la onda. Dice acá que el frente de la onda es la unión del conjunto de puntos que se encuentran ejecutando la misma fase del movimiento. Hay ondas circulares, esféricas, cilíndricas, planas, etc. Veamos cómo formamos un frente de onda. Tenemos entonces acá un grupo de ondas que se propagan, por ejemplo, en esta dirección. Vamos a identificar aquí los puntos máximos o los lugares que tienen más amplitud, que serían las crestas, pero también podrían ser los valles. Me voy a fijar nada más en las crestas. Ahí están identificados los 3 puntos para cada una de las ondas que se propagan. Vamos a unir estos puntos con una recta, de esta forma, y voy a hacer lo mismo para los otros puntos de valor máximo de todas las crestas de cada una de las ondas. Nos quedaría esto. Si la perturbación se propaga en esta dirección que estamos diciendo, estaría viendo que esta línea, esta otra, esta y esta se están moviendo en esa misma dirección. Estoy formando entonces un frente de onda. Pero esto tiene más sentido si, por ejemplo, tenemos otra cantidad más de ondas debajo de estas. Es decir, por ejemplo, acá tengo otra, y así sucesivamente para todas las ondas que están viajando en esta dirección, tengo una gran cantidad de ondas. Todos esos puntos máximos yo los podría unir y entonces representar a todas estas ondas como planos. Todos estos puntos de acá que tienen la misma fase conforman un plano, que son los valores máximos acá, ¿verdad?
todos estos planos se estarían desplazando en esta dirección. Y entonces lo que yo tengo acá es una forma o un modelo de describir el movimiento ondulatorio de un conjunto de ondas. A esto se le llama entonces el frente de ondas, y es un frente de ondas plano. Tenemos frente de ondas lineales, de planos, de esferas, de círculos, etc. Entonces aquí estamos describiendo un frente de ondas, que, repito, es una forma de describir el movimiento de manera geométrica, el movimiento de las ondas o de un grupo de ondas. Aquí tenemos, por ejemplo, una onda de compresión o una onda longitudinal. Todos estos puntos, si se dan cuenta, están vibrando de un lado a otro. Cuando hay una compresión, como ahorita, ahí se está generando como un lugar de máxima amplitud. Ese lugar de máxima amplitud, todos están en fase en ese momento, los unimos y los representamos con una línea. En una dimensión sería una línea, pero en dos dimensiones esto se puede representar como un plano, ¿verdad? Como lo que observamos acá, ¿verdad? Estos puntos de acá me van a representar lugares de máxima vibración. Entonces yo podría tener más ondas debajo y entonces unir todos estos puntos en una sola línea. Y entonces serían frentes de onda. Bien, ¿qué tal si ahora colocamos una fuente que origine diversas perturbaciones? Imaginemos que estas perturbaciones viajan en dos direcciones o en un plano XY. Se vería más o menos de esta forma. Estos son los puntos que tienen máxima amplitud, todos estos de acá, que son las crestas. Si tratamos de unir todas estas crestas con líneas, veríamos lo siguiente. Estas serían las primeras crestas unidas, las siguientes, siguientes y siguientes. Estaríamos viendo círculos concéntricos que cada vez se van alejando de la fuente donde se originó la perturbación. Lo mismo que sucede en un estanque tranquilo, como habíamos mencionado. Colocamos o tiramos un objeto, este objeto perturba el estado de equilibrio que tenía el estanque y lo que se forman son círculos, como lo que veríamos a continuación. A esto se le llama, esto que estamos observando acá, frentes de ondas circulares. Y aquí estaría un modelo o una representación de ese movimiento ondulatorio con frentes de onda circulares. Este círculo de acá se va haciendo cada vez más grande, se van alejando, ¿verdad? Continuamente se están formando círculos, frentes de onda. Tenemos el caso del frente de onda esférico, como ya hemos mencionado también en la descripción de la clasificación de las ondas. Tenemos una fuente acá que origina la perturbación. Yo puedo imaginarme superficies que van aumentando de tamaño y que se están alejando de la fuente. Y en todo esto, ¿qué está sucediendo con la energía? Aquí tenemos una energía que se está propagando, ¿verdad? La energía, para conservarse, debe de distribuirse, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que en el punto donde estamos originando la perturbación tenemos toda la energía concentrada, pero a medida que se va desplazando, esa energía se va distribuyendo sobre el frente de onda, sobre esa superficie, para mantenerse constante. Bien, existe otra forma de representar el movimiento de las ondas, y es a través del concepto de rayos. Hemos definido o hemos demostrado que podemos representar los valores máximos, las crestas o los valles del conjunto de ondas o del movimiento ondulatorio como un frente de ondas de planos. Si nosotros ahora utilizamos líneas para identificar la dirección de propagación de las ondas, quedaría más o menos de esta forma. Estas líneas en color rojo me van a representar la dirección en la que se propaga la onda. Y a estos son los que nosotros le llamamos los rayos. Entonces tenemos dos formas de representar el movimiento de las ondas, a través de los rayos o a través del frente de onda. Algo importante que no mencioné es que, por ejemplo, la separación que hay entre un frente de onda y otro corresponde exactamente a una longitud de onda, porque como mencionamos, el frente de onda se crea con los valores máximos de una cresta y otra, de esas ondas. Así, por ejemplo, esto sería una cresta, esta es otra cresta, y así podríamos seguir. La distancia que separa una cresta de la otra, hemos venido diciendo que es una longitud de onda. Entonces coincide la separación de un plano a otro del frente de ondas a una longitud de onda. Como también podemos tener frentes de ondas esféricos, estos los podemos representar como si fueran planos. Si estuviéramos muy cerca de la fuente donde se produce la perturbación,
Esas superficies para nosotros serían como planos, ¿verdad? Entonces lo voy a identificar acá. Este origen es el foco, donde se está generando la perturbación. Y estos planos son parte de toda la superficie del, del frente de onda esférico. Solo es una parte de toda la superficie que se está propagando de este punto a este punto, en esa dirección, según lo apuntan los rayos. De nuevo tengo una forma de representar los frentes de onda con planos o con rayos, o con una combinación de los dos. Así, por ejemplo, podemos concluir que si tenemos un conjunto de ondas que se propagan, las puedo representar ya sea con líneas, rayos, o también la puedo representar con planos, frentes de onda. También puedo hacer una combinación de estos, los rayos y los frentes de onda, como hemos venido trabajándolo. Los frentes de onda tienen la característica de ser perpendiculares a los rayos, ¿sí? Siempre van a estar formando un ángulo de 90 grados. Y otra característica importante es que para el caso, vamos a retroceder acá. En el caso de los frentes de onda de esferas o los frentes de onda de cilindros, estas líneas son divergentes. ¿Qué significa eso? Que cada vez que se van alejando se van separando. Pero en el caso de los frentes de onda planos, las líneas que son los rayos, ahí son paralelos, siempre son paralelos. Entonces, dependiendo de la geometría que tenga el movimiento de la onda o el frente de onda, así vamos a tener rayos que son divergentes, que se separan a medida que se alejan, o rayos que son paralelos, que se mantienen a la misma distancia, o que son equidistantes. Entonces, suponemos que la potencia transmitida por las ondas es constante, se mantiene inalterable. Bien, introducimos entonces el término de intensidad. La intensidad es el ritmo de energía, es decir, la potencia a través de un punto si la onda es unidimensional. Esa se mide en watts. Una unidad de longitud del frente si la onda es bidimensional, es decir, que ahora se medirá en unidades de watts sobre metro. Y es una unidad de área del frente si la onda es tridimensional. En este caso se medirá en watts sobre metros cuadrados. ¿Qué significa entonces con intensidad? Es la potencia que se transmite por unidad de longitud, por unidad de área o simplemente la potencia de punto a punto. Analicemos cada caso. Intensidad en una onda unidimensional. En la onda unidimensional, si se dan cuenta, aquí ocurre la perturbación, aquí ocurre la transmisión de energía y esta energía pasa a la siguiente y a la siguiente. Pasa de un punto a otro y no importa la distancia. Toda la energía que se transmite acá es la misma energía que se recibe de este lado. Entonces podemos decir que acá la intensidad es igual a la potencia. Aquí está, la intensidad es igual a la potencia para ondas unidimensionales. En el caso de la intensidad en ondas bidimensionales, esto va a depender del frente de ondas. Voy a hablar sobre las lineales y las circulares. En las lineales tenemos acá esta línea que representa el frente de ondas y que se va a desplazar una distancia d. El primer frente de ondas, que es donde está la fuente que produce la perturbación, transmite energía. Como esa energía se debe de conservar, se va a repartir a lo largo de ese frente de ondas, a lo largo de todas las moléculas que están en la misma fase, ¿verdad? O en el mismo estado de vibración. Como es una longitud, lo que voy a hacer es repartir la potencia entre la longitud, y ahí tendría unidades de watts sobre metros. En el caso de las circulares, la fuente que produce la perturbación está en el centro, acá. A medida que me voy alejando del centro, voy viendo que los círculos se van haciendo cada vez más grandes. Como la energía se debe de conservar, se tiene que repartir cada vez esta energía entre cada uno de esos círculos. O sea que llega con menos intensidad a este lugar. La energía está más separada o más distribuida en los círculos que están más alejados.
Entonces vamos a decir que para calcular la intensidad, debo de verificar que la potencia se distribuya entre la longitud que tiene ese círculo. Y eso va a ser de esta forma. La potencia entre 2 veces pi por r, que es el perímetro de un círculo, ¿verdad? Donde r me representa esta distancia. Ahora sí tiene importancia esta distancia. Si en las ondas bidimensionales lineales, ahí no importaba esta distancia d. Toda esta energía de acá llegaba aquí. Era la misma. Pero en esta de acá, en las circulares, esta energía ahora llega más repartida, ¿verdad? Acá se ha repartido más. Entonces este punto en específico no tiene la misma intensidad que este punto de acá adentro. ¿Qué pasa con las ondas tridimensionales? Por ejemplo, el caso de los planos. Este plano que contiene toda la energía, este que está en color rojo, la va a transmitir de un plano a otro. No va a importar la distancia, sino que va a importar la superficie. Toda esta energía concentrada acá se va a distribuir sobre la superficie del plano. Entonces voy a dividir la potencia entre el área. Y ahí voy a tener unidades de watts sobre metros cuadrados. ¿Qué va a suceder con el caso de los frentes de onda esféricos? Lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos la fuente donde se produce la perturbación y que voy a tener una diferente cantidad de círculos. Cada vez que los círculos se van haciendo más grandes, la superficie sobre la cual se tiene que distribuir la energía va siendo mayor. Y al ser mayor, entonces en un punto en específico, la intensidad o la cantidad de energía que llega a ese punto es menor. Por lo tanto, la intensidad para un frente de ondas esféricos va a ser la potencia entre la superficie. Y para una esfera es 4pi r cuadrado. Otro ejemplo para ondas tridimensionales son los frentes de onda cilíndricos. Aquí tenemos el frente de onda, en medio tenemos la perturbación, ahí tenemos la propagación de esa potencia. Eso podría ser el caso, por ejemplo, de una lámpara fluorescente, de estas de tubo, ¿verdad? La luz que emanan, la emanan de forma radial, como si fueran cilindros, ¿verdad? Entonces esa se va propagando con frentes de onda, que tienen esta forma, cilíndrica. Y al igual que los frentes de onda esféricos, va a depender de la distancia. Y vamos a tener un frente de onda cilíndrico más pequeño, aquí otro más grande, y cada vez se van a ir alejando de la fuente. Entonces, como cada vez va aumentando el tamaño del cilindro, la superficie va creciendo y la distribución de la energía cada vez va a ser más grande y por lo tanto en un punto más alejado del foco o de la fuente, ahí vamos a tener una intensidad más pequeña. Entonces voy a calcular la intensidad como la potencia entre la superficie de ese cilindro, 2pi por r por L. Bien, hasta aquí llegaríamos con el contenido de la agenda programada para este día, que terminaba en el tema de la intensidad. En la siguiente clase hablaríamos de la superposición de las ondas y el fenómeno de la onda estacionaria. Gracias.